se llegan de este lado y ya le comentaremos al padre los que están en Spotify, que están interesados en recibir alguno de estos sacramentos. Va a seguir.
Buenas tardes, hermanas, hermanos, sean bienvenidos todos. Les invito a que participemos todos activamente en nuestra celebración eucarística en este domingo 22º de nuestro tiempo ordinario. En este domingo muy especialmente escucharemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo para reconocerlo como el Mesías querido por Dios, para que así nosotros también, como Simón Pedro, dejemos los obstáculos que se oponen a la realización del reino de Dios en nuestras vidas y con la sabiduría de Dios podamos seguir este camino que Jesús nos señala. Abramos pues nuestro espíritu a este encuentro con el Señor. Dios mío, ten piedad de mí, pues sin cesar te invoco. Tú eres bueno y clemente y rico en misericordia con quien te invoca. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Puestos ahora en la presencia de Dios y para celebrar dignamente estos misterios sagrados, les invito, hermanos, que miremos a nuestro interior, a nuestro corazón. Reconozcamos humildemente nuestros pecados. Como el Señor le llama la atención a Pedro y le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Cuántas veces nosotros también nos hemos puesto así? ¿O hemos permitido que lo que no es Dios se interponga en nuestro camino y nos impide seguir ese camino de salvación? Por eso pidamos perdón por esos pecados que dilatan la presencia del reino de Dios en nosotros. Palabra eterna del Padre, por la cual todo ha venido a la existencia. Señor, ten piedad de nosotros. Luz verdadera, que has venido al mundo y a quien el mundo no recibió. Cristo, ten piedad de nosotros. Hijo de Dios, que hecho carne, has acampado entre nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cantamos gloria.
Oremos. Les invito, queridos hermanos, que guardemos este momentito de silencio sagrado para que cada uno, encontrándonos con Dios, nuestro Padre, abran su corazón, preséntenle todos los motivos que tienen para darle gracias por todas las gracias que les da, por sus bendiciones. Alábenlo y bendíganlo. Miren también sus necesidades. ¿Qué es lo que le quieren pedir? Yo celebro esta misa por todo el pueblo santo de Dios, especialmente por esta parroquia de la Divina Providencia, y con nuestras intenciones propias quiero pedir, les invito, hermanos, que pidamos por un hermano nuestro que estuvo aquí hace algunos años sirviéndonos y hoy está enfermo, está atacado por este coronavirus. Quiero pedir por la salud del Padre Fray Serafín Mendoza. Y guardamos en nuestro corazón también a otro de nuestros hermanos que ayer Dios lo llamó ya a su eterno descanso, a Fray Buenaventura Aranda. Pedimos por todos nuestros hermanos enfermos, por las familias, para que Dios nos dé la sabiduría para construir su reino de amor en nosotros. Pedimos también por nuestros hermanos difuntos, Maximina Flores, Olivares, Telésforo, Jerónimo Arellano, y por Óscar Fernández Jerónimo al cumplir un mes de su fallecimiento. Presenten también a Dios la memoria de sus difuntos. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre. Serves con solicitud amorosa por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, hermanos. Abramos nuestro corazón para recibir la palabra de Dios, que hoy nos anuncia cosas sumamente interesantes para nuestro vivir en este contexto. Escuchemos. Lectura del libro del profeta Jeremías. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. He sido el hazmerreír de todos. Día tras día se burlan de mí. Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción. Por anunciar la palabra del Señor, me he convertido en objeto de oprobio y de burla todo el día. He llegado a decirme, ya no me acordaré del Señor, ni hablaré más en su nombre. Pero había en mí como un fuego ardiente,
encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo y no podía. Palabra de Dios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco. De ti sedienta está mi alma. Señor, todo mi ser te añora, como el suelo reseco añora el agua. Señor, mi alma tiene sed de ti. Para admirar tu gloria y tu poder, con este afán te busco en tu santuario, pues mejor es tu amor que la existencia. Siempre, Señor, te alabarán mis labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Podré así bendecirte mientras viva y levantar en oración mis manos. De lo mejor se saciará mi alma. Te alabaré con jubilosos labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Porque fuiste mi auxilio y a tu sombra, Señor, canto con gozo. A ti se adhiere mi alma, y tu diestra me da seguro apoyo. Señor, mi alma tiene sed de ti. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por la misericordia que Dios les ha manifestado, los exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios, porque en esto consiste el verdadero culto. No se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente, para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes, para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenían que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos:
El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Queridos hermanos, pues hoy nos estamos encontrando con este pasaje que, así como suena, parece muy radical, muy fuerte, y ciertamente sí es fuerte y sí tiene una gran radicalidad. Pero es importante que nosotros nos pongamos, queridos hermanos, en el contexto de lo que nos dice este texto. Porque recuerden ustedes cómo nuestro Señor Jesucristo, desde el día de su bautismo, y podríamos decir hasta el pasaje que escuchamos hace 8 días, sí hablaba de radicalidades, iba revelando poco a poco los misterios del reino de los cielos. Eso es lo que anunciaba: el reino de Dios, el reino de los cielos ya está aquí. Arrepiéntanse, conviértanse, crean en el Evangelio. Y así, queridos hermanos, hemos escuchado ya varios de esos discursos, de esas grandes enseñanzas, y hemos recordado ya muchos de esos signos que Él fue haciendo para anunciar el reino. Pero fíjense, hermanos, podríamos decir que llega el momento en el que hay que empezar a poner en práctica, en acción, la construcción de ese reino. Ya lo anunció, ya nos invitó para seguirlo, ya nos manifestó que es el Mesías querido por Dios para realizar esta obra. Pero, como todas las cosas, queridos hermanos, dentro de este mundo, dentro de nuestra historia, y muy especialmente cuando nuestra historia se ve tocada por Dios, tienen que ir realizándose pues esas obras maravillosas de Dios. Y prácticamente, queridos hermanos, tiene que ir haciéndose realidad. ¿Cómo tiene que hacerse realidad ese reino de Dios? Fíjense en estas palabras. Empieza una nueva etapa, un nuevo camino, y es el camino de enfrentarse, de dirigirse más bien a la ciudad santa de Jerusalén. El reino de los cielos, para que se haga realidad, tiene que iniciarse allá en Jerusalén, la ciudad santa, donde está el templo. Y por eso nos señala San Mateo y puntualiza y dice Jesús, nos dice así: comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenían que ir a Jerusalén
no como en otras ocasiones cuando iba con sus padres o con sus discípulos. No. Hay una nueva subida de Jesús a Jerusalén. Y es la subida que Dios Padre tiene prevista. ¿Qué va a pasar allá en Jerusalén? Él ha vivido en esa dimensión histórica y ha expuesto el reino y sabe que la lucha no es fácil. Para implantar el reinado de Dios en el corazón de los hombres, en el corazón de su pueblo, queridos hermanos, necesario es desarraigar el corazón de los hombres que está dominado por el reino del pecado, por ese reino de la muerte y por ese reino que impulsa el que se opone a Dios, Satanás. Así ha estado dominado el corazón del hombre. Y por eso Jesús sabe que tiene que subir a Jerusalén para aquella batalla definitiva, total. Vamos a Jerusalén, dice Jesús, para que allí, pues, los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, esas tres realidades de poder, el Sanedrín con los ancianos, los sumos sacerdotes en la dimensión sacerdotal, en el culto, los escribas, los que enseñan la verdad. Es como esa parte importantísima que tiene que dirigir al pueblo. Pero tristemente, queridos hermanos, los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, no aceptan a Jesús, no aceptan su mensaje, no aceptan la presencia de ese reino de Dios que trae Jesús. Y por eso Jesús siente ese desprecio, mira esa realidad en su condición humana, y es así como se lo dice a los apóstoles. Toma entonces esa resolución de ir a Jerusalén, porque sabe que tiene que llegar allá. ¿Para qué? Para padecer. Tiene que entrar en un proceso de padecimiento, la pasión de Cristo. Y esa pasión que va a culminar, como dice Jesús aquí, con su muerte. Necesaria es entonces la muerte de Jesús, pero sobre todo también para que resucite al tercer día de entre los muertos. Por eso, queridos hermanos, este domingo es sumamente especial, porque nos marca el principio, pues, de una nueva realidad. Van a hacerse entonces realidad allí, queridos hermanos, pues esa lucha del poder del mal. Ciertamente Pedro, a quien escuchamos cómo hace 8 días lo reconoce y confiesa que es el Mesías, y Jesús ciertamente les hace ver que es el Mesías, pero no es el Mesías querido por los hombres, porque tanto los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, cada uno en su condición esperaban un Mesías de acuerdo a sus condiciones, un Mesías con caracteres humanos. Incluso los apóstoles, y lo expresa Simón Pedro, un Mesías que sea ciertamente de acuerdo al querer humano. Creo que eso es lo que tenemos que subrayar, queridos hermanos. Como por un lado el querer del hombre, el querer de la naturaleza humana va por un lado, ciertamente cimentado en sus debilidades y guiado también muchas veces por las realidades
que se oponen a esa presencia del reino de Dios. Si nos remontamos a la caída del hombre, queridos hermanos, vamos a ver que ese principio del reino del pecado que empieza en el paraíso, la pérdida de la voluntad de Dios, al fin de cuentas, es dejar el plan de Dios, es relativizar la presencia de Dios, es querer desconocer ese plan de Dios y al fin de cuentas el hombre impone su manera de ser, su modo de ser. Y eso es lo que nuestro Señor le recrimina a Pedro. Porque cuando Pedro escucha esas palabras de Jesús y sintiéndose pues que el Señor le ha dado ese poder de las llaves, se lo lleva aparte y lo reprende. No, Señor, esto no te puede suceder a ti, que subamos a la ciudad santa de Jerusalén y que vayas a padecer y que te maten. No, Señor, esto no te puede pasar a ti. Entonces el Señor, que hace poco ha alabado la fe de Pedro, ahora le llama profundamente la atención. Apártate de mí, Satanás. No intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Creo, queridos hermanos, que esas palabras deben invitarnos en este día. En nuestro caminar histórico, en medio de nuestras realidades, fíjense ustedes cómo Jesús, nuestro Señor, viene a instaurar ese reino de Dios en medio de la pasión y de la muerte en la cruz. Pero cómo se da esa oposición a ese reino, a la creación de ese reino de Dios. Y parece entonces que el hombre quiere pensar siempre, tiende a ir por un camino que no es el camino de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo, el hombre perfecto, descubre la realidad del corazón humano. Apártate de mí, Satanás. Es decir, esta tentación que trata de oponerse al plan de Dios. Es como esa realidad, queridos hermanos, que se sigue entendiendo en nuestros corazones. Esa fuerza que brota del corazón humano con sus debilidades y que ciertamente puede venir a oponerse a lo que es la voluntad de Dios. Y por eso nuestro Señor le dice, apártate. Quiere decir, no te pongas delante de mí como obstáculo, hazte a un lado, no te pongas como dominador. Hombre, Simón Pedro, no te pongas como el que quieres conducir a Dios por el camino que tú crees, de acuerdo a tus conveniencias. Hazte a un lado, ponte atrás, sígueme como discípulo. Esto es lo que, como se traduce en estas palabras, queridos hermanos. Y creo que es esta enseñanza que nos debe motivar también a nosotros en nuestro caminar histórico, queridos hermanos, porque muchas veces nuestras realidades humanas, u otras realidades que no vienen de Dios, quieren ponerse delante de Dios en nuestro caminar hacia la vida del cielo, hacia la consecución de la justicia y de la paz que Dios quiere que habite en nosotros. Y tristemente nos dejamos llevar muchas veces, queridos hermanos, por esa tentación que se opone al plan de Dios. Pero el plan de Dios, queridos hermanos, tiene el misterio de la cruz de Cristo, y por eso Jesús nos señala y nos dice, le dice a Simón y le dice a sus apóstoles y nos dice también a nosotros: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que renuncie a esa dimensión egoísta, encerrado simple y sencillamente en sus principios, porque puede ser una causa de su pérdida total.
puede quedarse fuera del reino. Necesario es entonces, para que el reino de Dios se haga realidad, que podamos nosotros renunciar a esa dimensión de nuestro egoísmo que se opone al plan de Dios. Y necesario es entonces que aprendamos a caminar en la sabiduría de la cruz de Cristo, que ciertamente lleva el dolor y la muerte, el sufrimiento de Jesús, pero no se queda simple y sencillamente ahí. El camino de la salvación no es un camino de aprender determinadas normas o principios filosóficos, no. Es una forma de aprender a vivir como Jesús, cumpliendo plenamente la voluntad del Padre, viviendo en el querer del Padre Celestial, viviendo en la sabiduría de la cruz, que es la sabiduría del amor verdadero que el Señor nos enseña. Porque nos dice nuestro Señor, el que quiera salvar su vida sin mí, sin la cruz, sin el amor de Dios, la habrá perdido. Pero el que pierda su vida por mi causa, el que me ponga a mí delante y quiera caminar como yo en el misterio de la cruz, ese salvará su vida. Por eso necesitamos, queridos hermanos, abrir nuestro corazón y pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu Santo y que nos ayude a comprender la fuerza de estas palabras. Tal vez como a Simón Pedro nos escandalizan también a nosotros, pero necesario es que sintamos esa pequeña llamada de atención que Jesús le hizo a Simón Pedro y abrir nuestro corazón a estas enseñanzas que Él nos dio, que Él dio a sus apóstoles y nos sigue dando a nosotros. Creo, queridos hermanos, que esta llamada de atención que el Señor le hace a Simón Pedro, renunciar a sí mismo y tomar la cruz, pueden comprenderse plenamente con aquellas palabras que nos señala San Pablo en la segunda lectura de la carta a los romanos que hoy escuchamos. Bellísimo, hermanos. Yo les invito a que no olviden los dos primeros versitos del capítulo 12 de esta carta del apóstol San Pablo a los romanos. Es necesario que los volvamos a tomar una y otra vez. Es necesario que hagamos una lección divina con estos pasajes, porque nos dice San Pablo: por esa misericordia de Dios que les ha dado a ustedes el perdón y la vida en el amor de Cristo, Él les ha manifestado así su misericordia. Entonces dice San Pablo ahora: los exhorto para que cada uno de ustedes, unido a Cristo, pueda ofrecerse como Cristo, víctima viva. Ese holocausto, ese sacrificio pleno, sacrificar el orgullo soberbio, sacrificar entonces de nosotros esa actitud meramente humana que nos lleva a renegar de Dios y a vivir en contra de Él. Para vivir entonces en ese sacrificio como una ofrenda viva, dice San Pablo, santa, así como fue santo Cristo en su sacrificio y fue agradable a Dios. Porque en esto consiste, dice, el verdadero culto que debemos dar a Dios. ¿Cuál es el verdadero culto, queridos hermanos, que Dios quiere? Es el culto que Cristo le tributó. Reconocerlo y vivir plenamente en la escucha fiel de su palabra y hacer realidad lo que Él enseña, en esa forma de enseñarnos a vivir en el reino del amor de Cristo, en el amor del Padre. Porque cuando queremos nosotros cultivarnos en nuestro egoísmo, queridos hermanos, cuando nos dejamos guiar por lo que no es Dios y lo que se opone a Dios y a nuestros hermanos, en la vanidad, pues, de tantos delitos, hoy podemos mirarlo así, ese culto egoísta del hombre, cuántas situaciones de injusticia y de esclavitud y de muerte provoca entre nosotros.
pero el único sacrificio de Cristo, el sacrificio del amor a Dios, y por ese amor a Dios el sacrificio de entregarse por nosotros, es lo que nos da precisamente esa vida nueva. Y por eso insiste San Pablo: no se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar transforme su mente, su interior, su corazón, para que entonces ustedes, por esa fuerza del amor de Dios y del Espíritu Santo, puedan distinguir claramente cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que agrada, lo que es perfecto. Por eso, queridos hermanos, en este domingo 22º, que señala el principio de una nueva realidad en Jesús y en la obra de la salvación de los hombres, todo eso llega hasta nuestros días. En ese contexto de nuestra historia, queridos hermanos, aprendamos a ser fieles a Dios, quitando de nosotros el obstáculo satánico que se opone a la realización de la voluntad amorosa de Dios en nuestras vidas. Y aprendamos pues a caminar en esa libertad gloriosa de los hijos de Dios unidos a Cristo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Dios de Dios, Dios verdadero, de la misma naturaleza del Padre, porque todo fue hecho por los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos, queridos hermanos, nuestras súplicas a Dios nuestro Padre y digámosle en el amor de su Hijo: escúchanos, Señor. Tengamos presente ahora en nuestras oraciones, hermanos, a toda la Iglesia, el pueblo santo de Dios. Esa Iglesia santa y católica y apostólica, para que el Señor la haga crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad, para que así lleve a todos los pueblos de la tierra el mensaje de Cristo en el anuncio y la construcción del reino de la vida, en el amor. Oremos. Oremos también por los pecadores, por los encarcelados, por nuestros hermanos enfermos y por los que están lejos de sus hogares y de sus familias, para que el Señor los proteja, los libre, les devuelva la salud y los consuele. Oremos. Oremos también por las almas de todos nuestros hermanos difuntos, para que Dios en su bondad quiera admitirlos en el coro de los santos y de sus elegidos en el banquete del cielo. Oremos. Pidamos también por los que nos disponemos a celebrar la Eucaristía,
para que el Señor perdone las culpas de los que vamos a participar de sus sacramentos. Otorgue sus premios a los que ejercen los diversos ministerios y dé la salvación a todos aquellos por los que ofrecemos nuestro sacrificio. Oremos. Escucha, Señor, las oraciones de tu pueblo y renuévanos con tu espíritu de verdad, para que nunca nos dejemos engañar por las seducciones del mundo y como verdaderos discípulos de tu Hijo Jesucristo, sepamos discernir lo que es lo bueno, lo agradable, lo perfecto, y carguemos con la cruz, acompañando a Cristo, nuestra esperanza, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, por favor. Será para nosotros pan de vida. Del universo por este vino, fruto de del trabajo del hombre que recibimos de los necesitamos, será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que dé fruto en nosotros lo que realiza el misterio por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que reconocemos como obra de tu poder admirable, no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio de nuestra misma naturaleza mortal, y así con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación por Cristo nuestro Señor. Por Él los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a tus voces
cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. De pie, por favor. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte con su gloriosa resurrección y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal en la fuerza de su amor.
y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Fray Buenaventura Aranda, Maximina Flores Olivares, Teleso Jerónimo Arellano y Óscar Fernández Jerónimo, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es Jesucristo nuestro Salvador. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar en la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
para la distribución de la comunión. Recordemos, hermanos, que en este momento de la pandemia se puede formar en las marcas separadas en el piso. Asimismo, deberán retirarse cubrebocas antes de llegar al sacerdote. Y al recibir a nuestro Señor, será con la mano izquierda y con la mano derecha tomarla para consumirla en frente de su Señor.
varias cosas. A todos nuestros hermanos y hermanas que estén interesados, jóvenes, a partir de 15 años a 30, que quieran realizar su primera comunión, estamos renovando la catequesis. El día sábado estamos compartiendo esta catequesis de 10 de la mañana a 11:30. Solo este sábado se va a cambiar para el viernes a las 5 de la tarde, de 5 a 6:30, pero de ahí todos los sábados serán de 10 de la mañana a 11:30. Quienes estén interesados pueden acercarse a un servidor. Si alguien tiene su nombre joven, o su mamá quiere que haga el muchacho de la primera comunión, está interesado, pueden acercarse de 15 años a 20. Gracias. Ayudamos a nuestros hermanos que no han podido acercarse a la comunión, que están en las redes, si algunos no han podido comulgar aquí. Les invito a que hagamos nuestra comunión espiritual y en quienes hemos comulgado, pues acompañemos también con nuestra oración a quienes van a comulgar. Comunión espiritual. Señor mío Jesucristo, yo creo firmemente que estás la hostia consagrada, que es tu cuerpo y tu sangre, y te nos das como alimento, te nos regalas dándonos tu amor. Yo quiero recibirte sacramentalmente, pero no pudiéndolo hacer ahora, te pido que vengas espiritualmente a mi corazón, y habiéndote recibido, yo me entrego enteramente a ti. Abro mi corazón para que pongas tu presencia maravillosa en mi interior. Concédeme los dones que necesito de ti para reconocerte como Mesías, que aunque has sufrido la pasión y la cruz, era necesario para que destruyeras así ese reino de pecado cimentados en el egoísmo y en el mal que se opone a Dios en nuestros hermanos. Y por eso, unido a ti en esta Santa Comunión, concédeme que pueda en ti construir tu reino de amor, siguiendo tu cruz como buen discípulo tuyo, así como me lo pides. Quiero ser discípulo tuyo, no me abandones. Así sea. Oremos. Saciados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones, para que nos animemos a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Queridos hermanos, pues el día primero tendremos nuestras misas a la Divina Providencia a las 8 de la mañana y a las 7 de la noche. Serán, pues, de acción de gracias a la Divina Providencia. Le pediremos que nos bendiga y daremos gracias. Pediremos por nuestros bienhechores. Y también ya está a la puerta, queridos hermanos, el mes de septiembre, que es el mes dedicado a la Biblia, a las Sagradas Escrituras. Hemos subido en nuestra red 2 videos muy importantes. Ojalá todos, ya sea aquí o en sus parroquias, en sus familias, no echen en saco roto lo que es el mes de la Biblia. Miren, ya nos tenemos entronizada la Sagrada Escritura, como esa palabra viva que Dios nos da, para que en ella recibamos pues ese alimento.
Pidamos a Dios que nos conceda, como a San Jerónimo se lo concedió, amar profundamente las Sagradas Escrituras, el gran sacramento de la palabra de Dios. Hagamos algo en este mes de la Biblia. El Señor esté con ustedes. Que el Señor les bendiga y les guarde. Y les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Los mire benignamente, les conceda la paz y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos irnos en paz a vivir con alegría nuestra fe en el amor a Dios y a nuestros hermanos. Muy buena tarde y feliz semana para todos.